lóbulos frontales. Todas las vías del sistema nervioso conducen a los lóbulos frontales. Anatomía de los lóbulos frontales. Nuestros lóbulos frontales controlan la conducta en relación con el tiempo y el lugar. El lóbulo frontal puede realizar esta función solo si se le aporta toda la información sensitiva y mnemónica, es decir, de la memoria relevante. Subdivisiones de la corteza frontal. Los lóbulos frontales abarcan todos los tejidos situados por delante de la cisura de Rolando o núcleos centrales. Constituye el 20% del neocórtex. Las agrupamos en tres categorías generales: motora, premotora y prefrontal. La corteza motora es el área 4. La corteza premotora incluye las áreas 6 y 8, que pueden subdividirse en 4 regiones. El área lateral 6, que es la corteza premotora. El área medial 6, que es la corteza motora suplementaria. La área 8, que conforma el campo visual frontal. El área 8A, que es el campo visual suplementario. La corteza prefrontal recibe proyecciones desde el núcleo dorsal medio del tálamo. Aquí observaron los autores que esta proyección talámica era paralela a las proyecciones de los núcleos geniculados internos y externos hacia la corteza visual y auditiva, respectivamente. En los primates, la corteza prefrontal puede dividirse en 3 regiones: 16.1 y 16.2. La corteza prefrontal dorsal lateral 9 y 46. La corteza prefrontal inferior, o sea, ventral, las áreas 11, 12, 13 y 14. Y la corteza frontal medial, la área 25 y 32. La corteza frontal inferior a veces se denomina corteza frontal tororbitaria por su relación con la órbita, que es la cavidad orbitaria. El área frontal medial en ocasiones se considera parte de la región anterior del cíngulo. Muchas áreas del lóbulo frontal son multimodales. Las células que responden a combinaciones de estímulos visuales, auditivos y somáticos se encuentran en la corteza premotora lateral, área 6 y la área 46. Las células que responden al gusto y el olfato se encuentran en el área 13. Estas áreas producen nuestra percepción del sabor de los alimentos. Conexiones de las áreas motora y premotora. La corteza motora se proyecta hacia las neuronas motoras espinales para controlar los movimientos de los miembros, manos, pies y dedos. Los nervios craneales controlan los movimientos faciales. También la corteza motora se proyecta hacia los ganglios basales y el núcleo rojo. El área premotora que puede influir en el movimiento corresponde a las regiones PE y PF. Las regiones premotoras están conectadas a las áreas vinculadas con la ejecución de los movimientos de los miembros. Los campos oculares frontales de las áreas 8 y 8A reciben proyecciones desde regiones que controlan los movimientos oculares y envían proyecciones hasta estas regiones. Conexiones de las áreas prefrontales. Las áreas prefrontales pueden considerarse como puntos terminales de las corrientes visuales dorsales, que se encargan del reconocimiento de objetos, y la corriente visual ventral, que corresponde a la conducta espacial. La corteza prefrontal dorsal lateral, que son las áreas 9 y 46, recibe sus principales vías aferentes de las áreas parietales posteriores y del surco temporal superior. La corteza dorsal lateral se proyecta a la corteza parietal posterior, como la corteza del cíngulo, los ganglios basales y el tubérculo cuadrigémino superior. La corteza frontal fronto-orbitaria, que son las áreas 11 y 14, recibe sus principales vías aferentes del lóbulo temporal, que incluyen las regiones auditivas de la circunvolución temporal superior, las regiones visuales
DTE y el surco temporal superior y amígdala. El área fronto-orbitaria se proyecta subcorticalmente hacia la amígdala y el hipotálamo, proporcionando una vía para influir en el sistema autónomo que controla los cambios en la presión arterial, la respiración, entre otros. Estos cambios fisiológicos son importantes en las respuestas emocionales. Las regiones prefrontales reciben vías aferentes importantes de las células dopaminérgicas en el tegmento. Las neuronas prefrontales reaccionan a los estímulos, incluidos los estímulos estresantes y probablemente a los estados emocionales de cada uno de nosotros. Las anomalías de esta proyección desempeñan un papel fundamental en la esquizofrenia. Una teoría de la función del lóbulo frontal. Aquí realizaron un estudio donde concluyeron que los pacientes con lesiones del lóbulo frontal presentan un deterioro en la planificación y para la elección de varias opciones. Ignoran los estímulos extraños y persisten en la tarea que se les da. El lóbulo frontal contiene sistemas de control que ejecutan diferentes estrategias conductuales como respuesta a señales internas y externas. Recientemente se ha denominado a estos sistemas temporales como funciones ejecutivas. Las regiones premotora y prefrontal constituyen de manera diferente a esta función de control y por eso las consideramos por separado. Funciones de la corteza premotora. Aquí muchos investigadores encontraron diferentes funciones, entre ellos Passig-Hamm sugirió que la región premotora actúa fundamentalmente en la elección de la conducta que responde a señales externas, y la región motora suplementaria realiza una contribución interna mayor cuando no hay ninguna señal del entorno disponible. El área 8 está especializada en los movimientos dirigidos hacia el estímulo, mientras que el área 8A es responsable de los movimientos impulsados internamente. El papel de la corteza premotora en la selección de respuestas también es muy importante. Otro autor, Ronald, dijo que la región motora suplementaria desempeña un papel especial en la elección y dirección de las secuencias motoras. Otro autor, David y Cole, encontraron que la corteza premotora se activa cuando las secuencias de movimiento son marcadas por una señal externa. Aquí habían visto que había un flujo sanguíneo mayor en ambas áreas premotoras y en la condición de elección en relación a la condición fija. La región medial se mostraba relativamente más activa durante la secuencia aprendida por adelantado y la región lateral era más activa durante la secuencia de aprendizaje. Las funciones de la corteza prefrontal. La corteza motora es responsable de la ejecución del movimiento. La corteza premotora selecciona dichos movimientos. La corteza prefrontal controla los procesos cognitivos de modo que se seleccionan los movimientos apropiados en el momento y lugar concreto. Aquí nos consideran estos aspectos por separado, que son las señales internas, las señales externas, señales de contexto y la conciencia autonoética. Las señales internas nos dicen que se utiliza la expresión memoria temporal para referirse a un registro nervioso de los acontecimientos recientes y su orden en el tiempo. Derivan su información de las corrientes de reconocimiento de objetos o motoras del procesamiento sensitivo. La memoria temporal participa en el recuerdo de la información motora y de los objetos. La memoria también se encuentra localizada en diferentes lugares de la corteza prefrontal. Las áreas dorsolaterales se vinculan especialmente con la elección de la conducta basada en la memoria temporal. Las señales externas. Las personas cuya memoria temporal está limitada se vuelven dependientes de las señales ambientales para determinar su conducta. La conducta no está bajo control del conocimiento internalizado,
sino que es controlada directamente por señales externas. Un tipo de señal ambiental es la retroalimentación sobre las propiedades de recompensa de los estímulos. El aprendizaje de estas asociaciones es fundamental para gran parte de lo que hacemos a medida que tomamos conocimiento del mundo, y la corteza orbitaria es fundamental para el aprendizaje por asociación. Las señales del contexto. Aquí nos habla sobre que la conducta depende del contexto. La elección de conductas en función del contexto requiere una información sensitiva detallada que se transmite hacia la corteza frontal inferior desde el lóbulo temporal. El contexto también supone un marco afectivo y esta contribución procede de la amígdala. Las personas que tienen lesiones fronto-orbitarias tienen dificultad para tener en cuenta el contexto. La conciencia autonoética. Aquí nos habla sobre las experiencias y objetivos. Un autor, Turbin, denominó este conocimiento autobiográfico. La conciencia autonoética es esto. La idea que tuvo es que la conciencia hace posible reunir el conocimiento acerca de uno mismo como una entidad continua a largo del tiempo. Nuestra conducta está bajo la influencia de las experiencias personales pasadas y nuestras metas vitales para el futuro, de modo que interpretamos el mundo en nuestra vida cotidiana dentro de nuestros propios marcos de referencia. Los pacientes con lesiones frontales orbitarias a menudo pierden este autoconocimiento y tienen dificultades importantes en la vida diaria. La asimetría de la función del lóbulo temporal. El lóbulo frontal izquierdo tiene una función preferente en los movimientos relacionados con el lenguaje, que incluyen la articulación de palabras, mientras que el lóbulo frontal derecho desempeña un papel central en los movimientos no verbales, como la expresión facial. Ambos lóbulos influyen en casi toda la conducta. Los pacientes con lesiones bifrontales tienen una gran dificultad para comunicar la hora del día y para decodificar proverbios, efectos que rara vez se observan después de lesiones frontales unilaterales. También nos proponen que la corteza prefrontal izquierda desempeña un papel principal para codificar la información en memoria. La corteza prefrontal derecha está más vinculada que la izquierda en la recuperación. La heterogeneidad de la función del lóbulo frontal. Pocos estudios por imágenes nos han dado un problema de heterogeneidad. La tendencia ha sido a favorecer la homogeneidad de la función de ambos lóbulos. En la corteza fronto-orbitaria existen pruebas de que hay una localización separada de las funciones, o sea que es el único lugar donde se podría decir que hay heterogeneidad. Sistemas de las lesiones del lóbulo frontal. Las hemos agrupado en varias categorías. Las lesiones frontales pueden deteriorar la capacidad de una persona para realizar una amplia variedad de movimientos, para ordenar secuencias e incluso para hablar. Movimientos finos y velocidad y fuerza. La corteza motora primaria es la que involucra pérdida en movimientos finos en cuanto a la velocidad y fuerza. En especial, la pérdida de fuerza se encuentra en el área 4, programación de los movimientos. La resección de la corteza motora suplementaria causa una interrupción transitoria de casi todos los movimientos voluntarios, incluido el habla. Las cortezas premotoras izquierdas, como derechas, participan en el control del movimiento. Los pacientes que tenían lesiones en el lóbulo frontal izquierdo como del derecho tuvieron un rendimiento muy bajo en la limitación de una serie de movimientos faciales. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal presentaron dificultad para ordenar los distintos componentes de la secuencia en una cadena de movimientos. La reproducción de secuencias de movimientos
requiere memoria temporal y nuestra impresión es que los déficits máximos proceden de las lesiones dorsolaterales. La observación de que la lesión frontal compromete gravemente la imitación de los movimientos faciales, pero no de los brazos, implica que el lóbulo frontal puede desempeñar un papel específico en el control del rostro y tal vez incluso de la lengua. La mirada voluntaria. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal mostraron un déficit para encontrar un modelo duplicado. Entonces, los diferentes autores con estas investigaciones encontraron que los pacientes con déficit en los lóbulos tuvieron dificultad para mover los ojos hacia el campo contralateral a la lesión frontal. Se pudieron realizar movimientos correctores normalmente en el campo del mismo lado de la lesión. Y la dificultad que los pacientes con lesiones frontales se encuentran en la tarea de búsqueda visual y en la tarea sacádica indican la importancia de la corteza frontal para ciertos aspectos del control oculomotor. Hubo un solo estudio de Gitton y Cole donde localizaron el efecto en los campos oculares frontales, pero es probable que los déficits más graves en la ejecución de estas tareas se asocien con lesiones de estos campos. El sistema sensitivo de una persona puede interpretar los cambios en el medio externo en función de la información sobre su movimiento. Una lesión frontal no solo puede alterar la producción de un movimiento, sino también interferir con el mensaje hacia el resto del cerebro de lo que se está produciendo al momento de un movimiento. La descarga corolaria procede de los resultados de estudios de células en los campos oculares frontales. Algunas células fueron observadas en los campos oculares frontales donde descargaban simultáneamente cuando había movimientos en los ojos. El habla. El lóbulo frontal contiene dos zonas de lenguaje, que son el área de Broca, que puede ser considerada como una extensión del área premotora lateral, y el área suplementaria del lenguaje, que quizás sea una extensión del área motora suplementaria. Entonces, el área de Broca tiene un papel crítico cuando se debe recuperar una palabra basándose en un objeto, palabra, letra o significado. El área suplementaria del lenguaje es necesaria para recuperar palabras sin señales externas, lo cual también es compatible con la función general del área motora suplementaria. Las personas que sufren accidentes cerebrovasculares en el área de Broca tienen un deterioro en la capacidad para utilizar verbos y producir una gramática apropiada, síntoma conocido como agramatismo. Las personas con accidentes cerebrovasculares que afectan el área suplementaria del lenguaje y se extienden a la región frontal medial izquierda a menudo son mudas. Pérdida del pensamiento divergente. Al producirse una lesión en el lóbulo frontal no afecta en cuanto al CI. Dice que la lesión del lóbulo frontal interfiere con la inteligencia requerida para el pensamiento divergente y no con el tipo convergente en las pruebas habituales del CI. El pensamiento convergente son las pruebas donde hay una sola respuesta, y las pruebas del pensamiento divergente son donde existe más de una respuesta. Espontaneidad conductual. Se ha reconocido que los pacientes con lesiones del lóbulo frontal experimentan una pérdida espontánea de la palabra. Se ha utilizado varias test, como son la prueba de fluidez de palabras de Thurston y la prueba de fluidez de palabras de Chicago, donde se solicita a los pacientes que escriban o que digan, en primer lugar, tantas palabras que comiencen con una letra concreta como puedan en 5 minutos, y luego tantas palabras de 4 letras que comiencen con una letra concreta en 4 minutos. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal tienen producción de palabras baja en esta prueba.
Aquí también vemos que la región fronto-orbitaria izquierda se ve muy afectada. Las lesiones de la región fronto-orbitaria derecha también pueden causar una reducción pronunciada en la fluidez verbal. Encontraron aquí 4 características del daño del lóbulo frontal en el rendimiento de una prueba. Había una producción total de palabras baja. También observaron que había un incumplimiento en las reglas. También encontraron que su escritura no era fluida, sino más bien en sacudidas. También existía una constante queja por parte de los pacientes, ya que no podían completar esta prueba. También encontramos pruebas de dibujo, donde los participantes deben realizar garabatos, tantos de garabatos puedan, y estos muestran una deficiencia al hacerlo. Las lesiones de la corteza orbitaria o del área facial central del lóbulo frontal parecen producir un déficit mayor que las lesiones más dorsales. Es probable que los pacientes con lesiones del lóbulo frontal muestren menor espontaneidad, no solo en la palabra o en el garabato, sino también en conductas en general. Encontramos también que el lóbulo frontal resecado mostraron menos expresiones faciales y movimientos espontáneos que los controles normales o los pacientes con lesiones más posteriores. Los pacientes con resección del lóbulo frontal izquierdo hablaron pocas veces, mientras que los pacientes con lesiones del lóbulo frontal derecho eran excesivamente locuaces. Las lesiones del lóbulo frontal tienen una pérdida general de la conducta espontánea y característicamente parecen letárgicos o perezosos. A menudo tienen dificultad para salir de la cama por la mañana, vestirse o iniciar otras actividades cotidianas como acudir al trabajo. Encontramos un paciente donde él era un excelente abogado, pero luego de que le extirparon un tumor que se encontraba en ambos lóbulos frontales, él dejó de asistir a su trabajo normalmente, quería quedarse en la cama, por ende tuvo también una conducta diferente a la que había tenido antes. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal tienen dificultades específicas en el desarrollo de planes o estrategias cognitivas nuevas para resolver problemas. Para reconocer el problema del lóbulo frontal, se suministra a pacientes una tarea Para el reconocimiento de la lesión del lóbulo frontal, se suministra a los pacientes una tarea de planificación de una escena. Los sujetos reciben una lista de 6 tareas. Por ejemplo, comprar una rebanada de pan negro. Una instrucción para que estuvieran en un lugar concreto 15 minutos después del comienzo. También tenían que encontrar respuesta a 4 preguntas. El precio de 1 kilo de tomate. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal encontraron que esta tarea simple era muy difícil. Fueron ineficientes, quebrantaron las reglas. Por ejemplo, encontraron tiendas innecesarias. 2 de los 3 pacientes fracasaron por lo menos en 4 tareas. El rasgo más frecuente para observar lesiones en los pacientes del lóbulo frontal es su dificultad para utilizar la información de las señales ambientales con el fin de regular o modificar su conducta. Inhibición de la respuesta. La represión de respuesta se comprueba mediante la prueba de selección de tarjetas de Wisconsin, la cual consiste en presentar a un sujeto 4 tarjetas de estímulo que tienen diseños de color, forma y número de elementos diferentes. La tarea es dividir las tarjetas en filas por delante de cada una de las tarjetas de estímulo. Cuando ha resuelto la selección por la forma, la solución correcta
De nuevo se cambia inesperadamente, esta vez hacia el número de elementos. Después se convertirá una vez más en color. Otra prueba para comprobación de la inhibición de la respuesta es la prueba de Stroop, en la cual se presenta a los sujetos una lista de palabras de colores, pueden ser azul, verde, rojo, etc., en la cual cada palabra está impresa en tinta de otro color. Por ejemplo, la palabra amarillo. La tarea es nombrar el color en que está impresa la palabra con la mayor velocidad posible. Los pacientes con lesiones frontales izquierdas no pueden inhibir la lectura de las palabras. Asumir riesgos y romper reglas. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal se distinguen de otros pacientes en su fallo frecuente para seguir las instrucciones en las tareas. La corteza fronto-orbitaria cumple función de actitud y asumir riesgos. Anthony Becerra y Antonio Damasio diseñaron una tarea en la que los sujetos aprenden de forma gradual un juego de cartas. Se les presenta 4 mazos de cartas y se les pide que den la vuelta a la primera carta en cualquiera de los mazos. Algunas cartas se asocian con una recompensa, ya sea 50 o 100 dólares, mientras que otras evalúan una multa de 50 a 100 dólares. Se le da a cada sujeto $2,000 en moneda de juego para que lo inicien y el objetivo es conseguir tanto dinero como sea posible. Por ejemplo, un mazo puede tener recompensas elevadas, pero también tiene multas altas, mientras que otro puede tener una recompensa baja, así como una multa baja. El juego se establece de modo que manipular 2 de los 4 mazos conduce a una pérdida neta, mientras que los otros 2 aportan una ganancia neta. Los resultados de los estudios de Becerra son claros. Los sujetos control y los pacientes sin lesiones del lóbulo frontal toman muestras de todos los mazos durante un tiempo, pero rápidamente aprenden cuáles son los mazos que tienen la recompensa mayor. Por el contrario, los pacientes con lesiones fronto-orbitarias no aprenden esta estrategia, juegan predominantemente en los mazos malos y pierden así todo su dinero. Autorregulación. La autorregulación consiste en la pérdida de conciencia autonoética, es decir, el conocimiento autobiográfico se pierde. Por ejemplo, podemos describir acontecimientos personales que nos suceden en la escuela secundaria, mientras que los pacientes con lesión son incapaces de hacerlo. Aprendizaje asociativo. Los pacientes con lesiones amplias del lóbulo frontal son incapaces de regular su conducta en respuesta a estímulos externos, es decir, aprender de la experiencia. Como podemos observar en el gráfico, existen 9 posiciones de la mano que constituyen las respuestas en los experimentos de Petrides. En estos estudios los sujetos tienen que aprender a asociar cada posición de la mano con uno de 9 colores diferentes y realizar el movimiento en respuesta a la presentación del color apropiado. Mala memoria temporal. El lóbulo frontal derecho parece ser más importante en el recuerdo de elementos no verbales o dibujos recientes. El lóbulo frontal izquierdo parece ser más importante para los elementos verbales. Es decir, la corteza prefrontal desempeña un papel crítico en la memoria temporal. Deterioro de la conducta social y sexual. Las lesiones del lóbulo frontal interfieren en la conducta social y sexual. El daño del lóbulo frontal en los seres humanos produce un cambio pronunciado en la conducta social y la personalidad. Se han observado clínicamente 2 tipos de cambios de la personalidad, como son pseudodepresión y pseudopsicopatía. Los pacientes diagnosticados como pseudodepresivos muestran síntomas como apatía e indiferencia sobresalientes, pérdida de iniciativa o menor interés sexual. Los pacientes diagnosticados como pseudopsicopáticos muestran una conducta inmadura,
falta de diplomacia y restricciones, lenguaje vulgar, conducta sexual promiscua. Los cambios en la conducta sexual constituyen uno de los síntomas del daño del lóbulo frontal más difíciles de documentar, pero hay datos anecdóticos de que las lesiones frontales alteran la libido y la conducta relacionada con ella. Las lesiones orbitofrontales pueden inducir a una conducta sexual anormal al reducir la inhibición, como masturbación pública. Las lesiones dorsolaterales parecen reducir el interés sexual. El déficit en la percepción de la expresión facial en los pacientes con lesiones del lóbulo frontal está relacionado con la pérdida de células que lo codifican. Ciertas células del lóbulo temporal son especialmente reactivas a la expresión facial. Cumple un papel muy importante en la corteza dorsolateral en el pensamiento espacial. Es decir, la corteza dorsolateral participa en la selección de las conductas guiadas espacialmente. Síntomas asociados con lesiones del área facial. La resección unilateral del área cortical que representa la cara no produce ninguna pérdida crónica importante en el control sensitivo o motor del rostro. Será tal vez por la representación bilateral del rostro en la corteza. En cambio, produce sorprendentemente déficit crónicos en discriminación fonética, deletreo, fluidez verbal y fluidez de diseños. Para las lesiones del lóbulo frontal es muy difícil dar una evaluación neuropsicológica. Sin embargo, existen algunas pruebas clínicas que son muy eficaces. Tenemos, por ejemplo, la selección de tarjetas de Wisconsin para la inhibición de respuestas, las pruebas de Stroop para la fluidez verbal, la fluidez de palabras de Thurston para la fluidez no verbal. Una prueba clínica eficaz para determinar una lesión en el lóbulo frontal que afecte al área motora, se puede aplicar la prueba de fluidez de dibujos, la prueba de dinamometría de la mano, golpes con los dedos y la prueba de secuenciación. Para las lesiones de la comprensión del lenguaje se aplican pruebas de fichas, pruebas de deletreo y pruebas de discriminación fonética. Para la memoria de trabajo se emplea la autoordenación y para la planificación existe la prueba de torre de lóbulos. Imágenes de la función del lóbulo frontal. Los resultados de los estudios por imágenes han revelado la activación específica de cierta zona del lóbulo frontal. Tenemos así que el autoordenamiento se localiza en la parte dorsolateral, el aprendizaje condicionado en la parte dorsolateral, la memoria de trabajo especial se localiza en las partes dorsolateral y ventrolateral, el aprendizaje de habilidades visomotoras en la parte dorsolateral, la recuperación de memoria verbal en la parte dorsolateral, la codificación de la información verbal en las partes ventrolateral y orbitofrontal, la codificación de información auditiva en la parte orbitofrontal, la expresión o reconocimiento facial se localiza en la parte prefrontal inferior. Enfermedades que afectan al lóbulo frontal. En la esquizofrenia se cree que existe una anomalía en la proyección dopaminérgica mesocortical que termina en gran parte del lóbulo frontal, una disminución en el flujo sanguíneo hacia el lóbulo frontal y la posible atrofia de dicho lóbulo. La enfermedad de Parkinson es el resultado de una pérdida de células dopaminérgicas de la sustancia gris. Los pacientes parkinsonianos se caracterizan por la falta de expresión y tienen deterioro en el test de selección de tarjetas de Wisconsin y en las tareas de respuesta diferida. Los pacientes con enfermedad de Korsakoff sufren un daño causado por el alcohol en el tálamo dorsadomedial y pueden tener una deficiencia de catecolaminas en la corteza frontal. Estos pacientes se rinden poco el test de selección de tarjetas de Wisconsin y en las pruebas de memoria espacial y de respuesta diferida.